Bueno, el día de hoy, antes de empezar, vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos permitiste cantarte, adorarte un momento, pero en esta hora danos la gracia, el entendimiento para poder escuchar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien guíe mis palabras, amado Dios. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre el triángulo de la vida. Así se llama nuestro tema del día de hoy. Y quiero que me acompañen, o bueno, pueden buscarlo en su Biblia en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Yo le voy a dar lectura en otra traducción al lenguaje actual. Nahum 1, versículo 7. Es de esos libros chiquititos, me parece que nada más tiene 3 capítulos. Nahum, capítulo 1, versículo 7, le voy a dar lectura en otra versión y dice así: Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Bueno, en México, como es bien sabido, o como lo hemos experimentado muchos de nosotros, sabemos que el mes de septiembre, pues es el mes de los temblores. En el 85, a lo mejor muchos de ustedes lo recuerdan, yo todavía no nacía, pero muchos de ustedes a lo mejor lo recuerdan. Hubo un temblor, un sismo de 8.1 y pues mucha gente tristemente falleció en ese terremoto, se cayeron los edificios y la gente murió. Y también pues algo un poquito más reciente, el 2017. No murió tanta gente a diferencia del 85, pero aún así murió gente, se cayeron edificios. Y debido a estos sismos, debido a que gente queda atrapada en edificios, se creó o se determinó el famoso método triángulo de la vida. ¿Alguien sabe qué es el triángulo de la vida? No, ok. Se los voy a explicar en 4 puntos. El triángulo de la vida consiste en 4 pasos para tratar de preservar o que tu vida pueda estar viva, ¿no? Tú puedes estar vivo durante un sismo. Punto número 1. En el momento del sismo, si tú ves que ya estás en medio, no puedes subir y tampoco puedes bajar, número 1, tienes que buscar o alejarte de cualquier objeto que te pueda cortar. Por ejemplo, tenemos que alejarnos de ventanas o de varillas o de algo que nos pueda lastimar, causar heridas. Número 2, tienes que localizar un lugar seguro, que tiene que ser una base fuerte en donde puedas quedarte ahí un momento. Pero no es debajo de una mesa, debajo de la cama, sino tiene que ser una especie sólida en donde se pueda crear como una especie de L, para que al momento si en algún momento tú te quedas atrapado y se cae algo, se cree un triángulo. Tiene que ser una estructura sólida, firme, un mueble, un estante, algo duro, un lugar seguro. Número 3, tienes que ponerte en una posición cómoda, no tienes que ponerte sentado, no tienes que ponerte en cuclillas. Este método dice que tienes que ponerte de rodillas y cubriendo tu cabeza y tu cuello, de esta manera, prácticamente de rodillas, así. ¿Por qué cabeza y cuello? Porque prácticamente estas partes son las partes más frágiles y si te rompes el cuello, te mueres, y si aplasta tu cabeza, te mueres. Entonces, tienes que proteger tu cabeza y tu cuello. Y la última, que cuando tú sientas que ya pasó el sismo, tienes que quedarte todavía un momento ahí para que verifiques que nada se te pueda caer o esperar a que alguien te venga a rescatar. Espero que ninguno de nosotros en algún momento lleguemos a utilizar esto, pero pues si nos encontramos en un edificio, vamos a comprar o algo así, ya estamos en un edificio, ya sabemos 4 pasos para ponernos un poquito en seguridad. De
cristiano muchas veces es sacudido en su vida. Muchas veces el cristiano presenta terremotos en su vida y no sabe cómo actuar. Bueno, pues los mismos 4 puntos que acabamos de ver ahorita son los que un cristiano debe de utilizar para mantener su vida estable. El punto número 1, ¿cuál dijimos que era? Alejarse de cualquier objeto que pueda causarte heridas. Muy bien. El número 1, el cristiano debe alejarse de todo lo que le pueda causar heridas. Cuando tu vida está siendo sacudida, cuando tu vida está presentando un terremoto, lo primero que tenemos que hacer es tratar de alejarnos de todo lo que nos pueda hacer daño, situaciones o personas. Acompáñenme al Salmo 1. Salmo 1, versículo 1, yo creo que es un salmo que todos, o la gran mayoría, nos deberíamos de saber o no sabemos. Salmo 1, 1. Y cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchas veces cuando pasamos por estas sacudidas en nuestra vida, lo primero que hacemos, o lo que hacemos en algunos casos, es ir a pedir consejos, ir a platicárselo a alguien, pero hay que tener mucho cuidado a quién se lo platicamos, a quién se lo contamos, a quién le pedimos consejos. ¿Por qué? Porque muchas veces los consejos que nos puedan dar nos pueden lastimar, o las situaciones en las que nos podemos presentar nos pueden lastimar. Imagínense un caso hipotético en donde una persona piensa que su esposo lo ha engañado o la ha engañado. Llega y le dice a la comadre: no, pues es que me engañó mi esposo, siento que me engañó mi esposo. Y como la comadre no va a tener a Dios en su corazón, le va a decir: hazle lo mismo. Hazle lo mismo. ¿Y qué va a provocar eso? Pues va a causar más heridas en nuestra vida, bueno, en la vida de esta persona. Por eso es importante alejarnos de todo lo que nos pueda causar heridas, personas o situaciones. Por ejemplo, si también eres o en algún momento fuiste una persona que tuvo alguna adicción, como el alcoholismo, o alguna drogadicción, y tú te quieres ir a parar a una discoteca o a una fiesta donde seguramente va a haber eso, pues hay que tener que evitarlo, alejarnos de todo lo que nos pueda causar heridas. Alejarnos de las situaciones y de las personas va a ser la mejor situación cuando uno está pasando por una sacudida en su vida. Y tenemos que aprender también, asimismo, de alejarnos de lo que nos pueden causar heridas, acercarnos a quienes nos pueden ayudar. Punto número 2. ¿Cuál dijimos que era el punto número 2? Buscar un lugar seguro. Localizar el lugar seguro. Vamos al Salmo 62. Un poquito más adelante. Salmo 62. ¿Me pueden decir qué tiene como título el Salmo 62? Dios único, Dios, el único refugio. Solo con darnos cuenta, con solo leer el título nos damos cuenta cuál es el lugar seguro, el lugar de refugio. Y le voy a dar lectura al versículo 2 y me voy a saltar al 6 y al 7. Y dice así: Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré mucho. Me salto al 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Dios es el lugar seguro. Y hoy en día, pues hemos visto o conocemos a mucha gente que su refugio está en lo material, en las cosas que obtenemos aquí, los muchos terrenos, las muchas casas, la mucha ropa, muchas cosas materiales. Y esto no es como que de ahora.
En 1928, voy a regresar un poquito, en la historia hubo una parte que se llamó la Gran Depresión. Y esta se llamó así porque fue una crisis económica. Y según un estudio que hizo la Universidad de Michigan, dice que de cada 100,000 personas que estaban en ese momento, en ese lugar, hubieron 18 suicidios por la razón de que la economía estaba el país en crisis. Ustedes dirán, pues no es mucho, ¿no? 18 personas de 100,000. Pero pues hagan la cuenta, ¿cuántas personas solo por la crisis económica decidieron quitarse la vida? Y decimos, decimos, no, pues es mi trabajo, gracias a Dios, ¿no? Pero realmente cuando te quedas sin trabajo, te andas mordiendo las uñas, te jalas los cabellos, te pasa de todo, ¿no? Te sientes mal. Pero acabamos de leer ahorita, ¿no? Nuestro lugar seguro es Dios. Aunque haya dinero, nuestro lugar seguro va a ser Dios. Aunque no haya dinero, nuestro lugar seguro va a ser Dios. Y yo decía, ¿no? ¿Por qué a esta parte precisamente de la crisis económica la llamaron la Gran Depresión, ¿no? Porque realmente la gente se deprimió porque no tenía dinero. ¿Por qué no le llamaron depresión a la lucha, ¿no? De los negros cuando querían tener sus derechos y luchaban por sus derechos? Yo creo que también ellos se sentían peor, ¿no? Ay, no tengo derechos, no puedo hablar, no me puedo sentar en el transporte público. Eran tratados como animales, ¿no? Pero ¿por qué precisamente cuando hay una crisis económica se le determina así, la Gran Depresión? Porque la gente busca su refugio en lo material, en lo económico. Porque, tristemente, debido a que vivimos en un país capitalista, todo lo tenemos que comprar. Casi la mayoría de nosotros, o la mayoría de la iglesia en general, no de esta en general, tiene un trabajo que no le permite llegar a los cultos los jueves, los viernes, trabajan más de 12 horas. Entonces, muchas veces, hasta dentro del mismo cristianismo, buscamos el refugio en lo material y no en Dios. Decía que localiza un lugar seguro. El lugar seguro tiene que ser un lugar grande y fuerte. Y Dios es el único que es más grande que todo y más fuerte que todo. La economía, pues, si tú tienes tu confianza o si tú sientes que la economía es tu lugar seguro, déjame decirte que la economía en algún momento va a entrar en crisis y como una cosa puede valer mucho hoy, mañana ya no puede valer nada. Si tu lugar seguro pueden ser las personas, déjame decirte que las personas fallamos. Y tarde o temprano, si tienes un lugar seguro con una persona, te va a fallar. En lo material, igual si tú dices, ay, mi carro, mi celular, mi casa, tarde o temprano eso se va a acabar. Entonces tu lugar seguro siempre tiene que estar en Dios. Y algo muy curioso que yo, a lo mejor está errónea mi analogía, mi paralelismo que voy a hacer, pero para cuidar de tu vida en caso de sismo, tienes que estar dentro del triángulo de la vida. Pero un cristiano, para que pueda cuidar de su vida espiritual, tiene que tener relación con la Trinidad. Yo estudiaba esto y yo decía, hasta en estas pequeñas cosas, Dios nos enseña que es indispensable tener relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no? Y yo estaba escribiendo y yo decía, sí es cierto, ¿no? Buscamos refugio en lo material para protegernos, pero en el área espiritual también tenemos que estar protegidos en estas tres esencias de Dios. Y número 3 es, ¿cuál era el 3? Buscar una posición. Posición de rodillas. Posición de rodillas. ¿Cómo oramos la mayoría de nosotros? De rodillas. Acompáñenme a Efesios 6.
Efesios 6, versículo 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y dice así Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando en todo tiempo. Cuando los cristianos están siendo sacudidos, cuando su vida está siendo movida bruscamente, no sé si recuerda usted en el sismo del 17 si podía caminar bien cuando estaba temblando. No, yo me acuerdo que estábamos en la prepa y la maestra abrió el salón y habían unas jardineras al lado teníamos el pasillo y de este lado estaban las jardineras. Yo me acuerdo que iba caminando, me iba agarrando así, yo me iba agarrando así para que no me cayera. Pero, o sea, no sé por qué me iba agarrando si se podía caer el edificio encima de mí, ¿no? Entonces yo me iba agarrando. Pero no sé por qué volteé así hacia atrás para ver a mis compañeros que todavía se habían quedado en el salón. Y entonces yo veía como unos compañeros se habían volteado hacia las jardineras, ¿no? O sea, de la sacudida se habían volteado así hacia las jardineras. Y ya yo llegué y yo dije, no, pues ahí se quedaron, ¿no? O sea, ya no llegaron hasta el centro y se quedaron ahí. Pero cuando tú entras en oración, la oración te va a dar esa estabilidad. La posición de rodillas en el sismo te va a dar estabilidad. Porque si estás de cuclillas, te puede ganar el peso y te puedes ir de lado. Si te quedas parado, a lo mejor no vas a caber bien en el triángulo de la vida y te vas a golpear. No sé, tienes que estar en una posición adecuada y la oración te da esa estabilidad. Apenas me puse a ver una película, a lo mejor ustedes ya la han visto, se llama Chamula. Es una parte de Chiapas, se llama así Chamula, Tierra de Sangre o algo así, se llama la película. Y empieza fuerte la película. Habla sobre la persecución en esa parte, la persecución de la iglesia en esa parte de Chiapas. Y no les miento, en los primeros 20 minutos matan al pastor, así que cuidado. Cuidado, no, pero en verdad, en esos primeros 20 minutos llegan, golpean a los hermanos de la iglesia, van a demandar a quienes les pegaron. Y lo que dice el pastor es, vamos a orar por nuestra autoridad y vamos a orar por quienes nos están hostigando, por los quienes nos están persiguiendo. Y quiero que ustedes, se imaginen como la firmeza espiritual que deberían de tener estas personas que decir, ay, y luego uno dice, pues es que me miró feo y ay, Dios, que le caiga fuego del cielo. Pero imagínense esas personas que estaban atentando contra su vida, contra la iglesia y decir, pues vamos a orar. Llegan estas personas y le dicen al pastor que niegue su fe, que se pare enfrente de la iglesia y que le diga que todo lo que les dijo era mentira, que todo estaba mal. Y el pastor dijo que no, y pues ahí en los primeros 20 minutos pues ya se descontaron al pastor. ¿Y qué dicen después los hermanos? Vamos a seguir orando para que la situación cambie. Y los hermanos siguen orando a pesar de que los sacan de sus viviendas, los llevan a vivir como a un refugio. Y van muchos cristianos, y hasta ustedes dirán, ¿no? Son pequeñeces, pero los hermanos hasta tenían a sus pequeños enfermos. Es que no hay dinero para llevarlos al médico. Los médicos viven en esta zona y les prohibieron atendernos. Entonces dijeron, no, pues hay que hacer oración. Hasta en esas cosas Dios nos da estabilidad en la oración. Y también dijimos que hay que buscar una posición cómoda de rodillas y cubrirnos cabeza y cuello. Acompáñenme, antes de seguir con la cabeza y cuello, arrodillarse pues es la posición en la que la mayoría de nosotros ocupamos para orar. Y es importante la oración en el tiempo de la tribulación.
Esta rimó. Esta rimó la vamos a poner como eslogan. La oración es importante en tiempo de la persecución. Y Jesús nos enseñó, fue claro ejemplo de que aunque las cosas estén mal, hay que orar. Acompáñenme a Mateo 26. Mateo 26, versículo 41 y 42. Y dice así, Mateo 26, versículo 41 y 42. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estamos hablando, o el texto está hablando, de cuando Jesús está orando antes de ser entregado y está diciendo, no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba buscando esa plenitud en medio de esa situación que le estaba moviendo su vida. Y me llama mucho la atención esta parte que dice, ¿no? Que la carne es débil. Pero esta parte dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo no sé si ha escuchado a esos cristianos que luego pecan y le dicen, ay, pastor, pues ya sabe que la carne es débil, ¿no? Pero esa frase no es una justificación, no porque la carne sea débil vas a andar pecando, sino es una alerta. Te está diciendo la palabra, la carne es débil. Cuidado, cuidado. Por eso hay que orar. El espíritu está dispuesto, pero cuidado, porque tu carne es débil. Y lo que menos hacemos, o muchas veces lo que menos hacemos como cristianos, en medio de esa sacudida, en medio de ese terremoto en nuestra vida, es orar. Buscamos las salidas por otras partes, buscamos en el trabajo, buscamos en las personas, y muchas veces no consultamos a Dios si realmente lo que estamos haciendo es correcto. Orar también te ayudará a cubrir tu cabeza. Y apenas terminó, bueno, no tiene mucho que terminó el estudio de la armadura de Dios. ¿Qué parte era la que cubría aquí? ¿Cómo se llamaba? ¿Casco no? ¿Cómo lo llama la escritura? El yelmo. El yelmo. ¿Por qué tenemos que cubrir nuestra cabeza? Porque el diablo es bien astuto y por medio de la mente luego nos hace caer. Tristemente, pues muchas personas no tienen como esa firmeza espiritual y mental para levantarse cuando hay depresión, cuando hay ansiedad. Y es ahí donde el enemigo ataca. Por eso hay que cubrirnos la cabeza. Yo comentaba en algunas ocasiones que en pandemia yo considero que me dio ansiedad horrible. Yo sentía que me moría. Se me dormía el brazo y sentía hormigueo. Y yo ya estaba pensando en, me va a dar un infarto, ahorita me voy a morir, no, me van a quemar. O sea, la ansiedad hacía que mi cabeza volara. O sea, cosas que ni al caso, ¿no? Mi mamá iba a trabajar y yo le quería echar cloro, así, ¿qué tal si traes COVID o algo así, ¿no? ¿Por qué? Por la ansiedad, porque yo estaba pensando cosas que todavía no pasaban y siento que era el enemigo quien estaba tratando con mi mente, ¿no? Y fue ahí cuando yo dije, y mi mamá también me dijo, no, pues enfócate en otra cosa. Haz algo que nunca habías hecho, lee tu Biblia. Y yo dije, pues sí es cierto, ¿no? Y así fue como empecé yo a descubrir a Dios en medio de la pandemia. Me leí la Biblia y gracias a Dios, pues ya les puedo compartir aquí, gracias a la pandemia, pues no me quedé en la ansiedad, sino Dios me levantó y ahora les puedo pues platicar esta historia que a lo mejor en algunos casos pues da risa, pero
En ese momento a mí no me daba risa, yo sí. Ahorita me acuerdo y digo, ay, sí, no, o sea, ¿eso qué? Pero en ese momento yo, me acuerdo que hubo un día en el que no podía ni respirar, ¿no? Se me durmió el brazo y yo le decía, no, es que me falta el aire, no puedo respirar, siento así la presión en el pecho. Y me salí corriendo de mi casa y estaba en el patio y yo estaba, no respiro, pásenme una bolsa. Y ahí estaba yo con mi bolsa. Porque la ansiedad que yo sentía en ese momento era horrible, ¿no? Yo sí me sentía mal, pero gracias a Dios que por medio de su palabra y por medio de la oración pudo proteger mi cabeza. Amén, gloria a Dios. Así que usted también, si siente en algún momento ansiedad, siente en algún momento depresión, es momento de orar, leer la Biblia y cubrir su cabeza. ¿Y por qué a veces digo, o bueno, se dice que la cabeza, actualmente, pues voy a romper algunos corazones? El corazón no es el que tiene sentimientos, el corazón no es el del amor, el de la tristeza, todo está en la cabeza, todo está en la cabeza. Los sentimientos, para sentir los nervios, todo es en la cabeza. Por eso es importante cubrirnos la cabeza, tanto espiritual como en estos momentos de sismo, hay que cubrirnos la cabeza. Y el último punto era el 4. ¿Qué habíamos mencionado en el último punto? Esperar. Esperar. Este punto no le voy a poner esperar, sino hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios y esperar el tiempo de Dios. Vamos al Salmo 43. Salmo 43, versículo 10. Y no sé si le puedes dar lectura, Danita. 42, 10. 43, 10. Ah, 43. Salmos, no, 143, perdón, 143, versículo 10. Voy. Ya voy. Ay, no. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y a nuestro tiempo que nosotros queremos. No hace mucho yo les hablaba de Jonás. Dios le dijo, ve, y él dijo, no voy. Y por eso se fue, tomó barco, pagó su pasaje, se fue, y de repente vinieron las olas, vinieron más olas, y dijeron, pues vamos a aventarlo. Y se aventó al agua y se lo comió un gran pez. Muchas veces por querer hacer nuestra propia voluntad, nos va a salir todo mal. Todo mal, más que peor, mal. Y otro ejemplo lo vemos en Abraham. Abraham, Dios le había dicho, te voy a dar descendencia. Pero espera, no es cuando tú quieras, no es cuando tú digas, pues ellos ya estaban viejitos, entonces pues ya les surgía tener hijos porque ya eran grandes, ¿no? Entonces después, ¿qué dijo Abraham? Pues le voy a ayudar a Dios. Y tuvo a su hijo Ismael. Y después se dio cuenta que esa no era la voluntad de Dios. Posteriormente, si seguimos leyendo en Génesis, Abraham tuvo a su hijo Isaac, pero hasta el día de hoy, o algunos dicen que la tierra que se está disputando el día de hoy en Israel es entre, se podría decir, Ismael y lo que es Isaac. O sea, es algo que se está arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? ¿A quién realmente le pertenece esa tierra? No seguir la voluntad de Dios nos va a traer consecuencias negativas a nuestra vida.
Y a veces decimos, no, pues es que Dios me está pasando por una prueba. Pero no siempre es que Dios nos esté pasando por una prueba, sino son las consecuencias de haber tomado esa decisión que no era la voluntad de Dios. Así que antes de decir que es una prueba, hay que reflexionar si realmente es una prueba o es porque nosotros quisimos. Muchas veces como jóvenes, ¿no? Nos juntamos con los sabios y nos dicen, no te unas en yugo desigual. Y nosotros decimos, no, yo lo convierto, ¿no? Pero después se dejan y andan llorando y a mar de lágrimas. Pero no es porque Dios te esté pasando a lo mejor por una prueba, sino es por la consecuencia de no haber escuchado el consejo de alguien que te dijo, ahí no. Es por eso que hay que arrodillarnos y pedirle a Dios que nos dé esa estabilidad. Así que si el día de hoy o en algún momento tú te encuentras en esa sacudida de tu vida y no sabes qué hacer, ya te dimos 4 puntos. Alejarte de todo aquello que te pueda causar heridas, localizar realmente el verdadero lugar seguro, orar, arrodíllate, ora, porque eso va a hacer que cubras tu cabeza. Y la última, aprende a hacer la voluntad de Dios. El cristiano muchas veces cree que por ser cristiano todo le va a ir bien, pero no. Va a haber momentos en la vida en las que seamos sacudidos, en las que a lo mejor no sintamos que seamos sacudidos, pero ya no tenemos ese ánimo, ya no tenemos ese gozo, ya estamos tristes, ya estamos enojados con todo el mundo, y es momento de ir al lugar seguro, de orar, ponerte de rodillas y pedirle a Dios, enséñame a hacer tu voluntad, aunque yo esté pasando por este proceso, que a lo mejor yo me lo busqué, a lo mejor es una prueba, no lo sé, pero hay que aprender como cristianos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Mucha gente en el 85 murió debido a que se le cayeron muchas cosas encima. En el 17 no murió tanta, pero también murió gente porque se le cayeron muchas cosas encima. Muchas veces el cristiano siente que se muere porque está cargando muchas cosas encima de él y no sabe entregarlas. No sabe entrar al lugar seguro y decir, te lo entrego. Así que el día de hoy yo les hago esta reflexión y esta pregunta. ¿Realmente tú estás en el triángulo de la vida? ¿Conoces cómo llegar o estar en el triángulo de la vida? Así que dejo el lugar al pastor.